Ministro, ¿listo para arrancar? Sí, señor. Las fuerzas militares fueron nuevamente foco de una noticia negativa en los últimos días. Una vez más, como ha ocurrido ya en incontables ocasiones en los últimos años, un cadete fue golpeado en la academia militar por otro cadete, básicamente, de rango superior, de nivel superior, digamos, de grado superior. Esta cuestión llegó a instancias del Ministerio de Defensa y decidimos conversar con el ministro de Defensa, el general en situación de retiro, Óscar González, quien aceptó esta entrevista y en un mano a mano bastante extenso y bastante distendido con Sin Filtro, contó cómo se está reaccionando en filas internas de las fuerzas militares y desde el Ministerio de Defensa con respecto a esta situación, cuáles son las líneas que van a ser tenidas en cuenta y por qué decide transparentar y ser él mismo quien sale a la luz pública a dar a conocer este hecho y también empezar a responder. El ministro también habla en esta entrevista sobre la necesidad de profesionalizar las fuerzas militares y también de dotarle al cuerpo militar de mayor tecnología, algo que se ha visto reducido en los últimos años. También habla de los sucesos políticos en los que las fuerzas militares se han visto afectadas y cómo se debe mantener a las fuerzas militares alejadas de esta situación. En esta edición de Sin Filtro, el ministro de Defensa, Óscar González. Te agradecemos mucho por el tiempo, ministro. Sabemos que estás... Y quiero empezar por lo más reciente, ¿verdad? Bueno, lastimosamente tuvimos un caso nuevamente de agresión dentro de la Academia Militar, ¿verdad? ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones desde el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Sí, la verdad que es una cuestión muy grave que nos indigna muchísimo, inclusive nos produce una sensación de frustración porque estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de hechos. Y desafortunadamente o lamentablemente vuelven a producirse y por eso hablaba de frustración, ¿verdad? Pero no vamos a decaer en nuestro esfuerzo por extirpar totalmente este tipo de costumbres que no tienen ningún sentido. Y hablo de prevención porque fueron incluidas en la malla curricular de los diferentes institutos de enseñanza, asignaturas sobre derechos humanos. Desde el Ministerio de Defensa realizamos seminarios justamente sobre estos temas. Es más, yo mismo me voy a intervenir en los seminarios y les hablo a los cadetes, en este caso a los aspirantes, con todas las letras, Juan, les digo que el don de mando, el poder que el Estado les da, no debe ser utilizado para abusar del mismo. El don de mando es entrenar, es educar, cuidar, ¿por qué no? También un poco, y en el buen sentido de la palabra, corregir al subordinado que está equivocando el camino, pero nunca usando la violencia, la arbitrariedad y la agresión. Eso hacemos. O sea, yo les digo esto con todas las letras y después les digo, bueno, a aquellos que no quieren entender por las buenas, les digo lo siguiente: el que comete este tipo de hechos va a ir a parar a la cárcel militar de Viñascué y va a ir de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Y bueno, igual se están cometiendo estos hechos y vamos a ver qué es lo que falta que nosotros hagamos para que nunca más se vuelvan a repetir esto. Ministro, me imagino que es una mezcla de cosas, ¿verdad? O sea, una cuestión un poco de... Porque una persona violenta no es violenta solamente por estar en filas militares, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión de por ahí de la casa, de la sociedad. Es una mezcla de eso con lo que usted tiene que lidiar también dentro de este instituto. Señor, ¿no? Claro que sí. Y volvemos quiero tomar como referencia una pregunta que una vez me hizo un periodista sobre el servicio militar obligatorio, si
si el servicio militar obligatorio suple la educación. Y yo le dije, de ninguna manera, el cuartel no es reformatorio. El cuartel se nutre de la sociedad, se nutre de la familia, ¿verdad? Y bueno, y estos hechos de violencia se generan básicamente en la sociedad, primeramente, ¿verdad? Y por supuesto que el violento que está en la sociedad no tiene el poder que tiene el militar. Por eso que el militar, cuando comete una violencia, es mucho más grave, porque comete la violencia amparado en el poder que le da el Estado. Y eso es inadmisible. El militar no está para eso. Todo lo contrario. Ministro, ¿cómo ve usted hoy, digamos, la figura de las fuerzas militares, digamos, en este sentido? Porque un tiempo, en los años, hace décadas atrás incluso, era una cuestión muy aspiracional, digamos, el servicio en las fuerzas militares, ¿verdad? Lastimosamente por una cuestión de necesidad, y lo mismo pasa en filas de la policía, sobre todo, digamos, los rangos más bajos. Es como que la policía y el ser militar, más que el servicio, en algunos casos por necesidad, se convirtió en una cuestión de tener un sueldo del Estado, ¿verdad? Pero hay todavía esa aspiración de algunos, por lo menos, de servirle a la patria al entrar a las fuerzas militares. Yo, Juanqui, fui mucho tiempo cadete, y ni qué decir oficial, ¿verdad? Y te puedo asegurar, pero al 100%, de que la profesión militar es una vocación. El militar el ciudadano que entra como aspirante a oficial o a suboficial por el mero factor económico, no va a llegar a completar la carrera. Ahora me vas a preguntar por qué tiene el ser humano que tiene esa vocación. No puedo contestarte, ¿verdad? Pero definitivamente, si vos no tenés vocación de servir a la patria, yo puedo decirte, dentro de las Fuerzas Armadas, a la policía no puedo hablar porque yo no Claro. soy policía, pero indefectiblemente tiene que tener vocación. De lo contrario, no va a soportar el rigor de la disciplina, porque no es fácil ser militar. Uno tiene que estar preparado para, de la noche a la mañana, ir trasladado al interior del país, dejar a la familia. Tiene que estar preparado para entrar de guardia en los días claves, de Año Nuevo, Navidad, Semana Santa. O sea que no es fácil la vida militar. Eso absolutamente no nos habilita a que seamos violentos, ni mucho menos, ¿verdad? Al contrario, el militar tiene que ser una persona razonable, una persona estricta, eso sí. Por eso te decía anteriormente que el don de mando es todo lo que te dije. Tiene que ser una persona estricta, tiene que ser una persona que cumpla y haga cumplir los reglamentos militares. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, absolutamente. Ministro, por lo que incluso no tengo problema de decirlo, lo conversamos en privado en otros momentos. Claro. Sé que está trabajando usted mucho también en reformar la figura, digamos, del cuerpo militar. Lo hizo ya siendo general, hoy desde su lugar de ministro. Pero es como que, ¿cómo se combate realmente, mejor dicho, esa figura un poco que usted está diciendo? Porque es como que, por una serie de cuestiones que por ahí que claramente no tienen que ver con usted, sino de tiempos pasados, hay como que un desprestigio, sobre todo de la era democrática, porque hubo escándalos, porque hubo un montón de cosas. Pero ¿cómo se lucha con ese desprestigio de las fuerzas militares desde adentro, digamos? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, justamente por eso digo a otros medios que el mensaje que estamos nosotros dando con este hecho último es para conocimiento de la opinión pública, pero más es para conocimiento de nuestro público interno. Ellos tienen que saber que cualquier indisciplina, cualquier hecho irregular que cometan van a recibir la sanción que la ley, el Código Penal Militar y los reglamentos militares prevén. Y hablando del desprestigio, pues, hay que reconocer que a partir del golpe de Estado del 89, las Fuerzas Armadas sufrió una serie de recortes presupuestarios que tuvieron un efecto negativo en muchos aspectos de las Fuerzas Armadas. Uno, que al tener menos presupuesto también tuvimos menos
capacitación, menor equipamiento, menor tecnología, y eso fue perjudicándonos, entre comillas, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, que las Fuerzas Armadas de la Nación como institución fue una de las que más rápido se adecuó a la era democrática. El militar sabe perfectamente cuál es su posición, cuál es su ubicación dentro de un Estado de Derecho como el que tenemos ahora. En la mente del militar actualmente no cabe la idea de hacer un golpe de Estado, de ponerse por encima de las instituciones del Estado, absolutamente. Por eso que este hecho, volviendo a eso, Juanqui, a mí me indigna mucho, porque no es la generalidad. En general, las Fuerzas Armadas están compuestas por personas que saben dónde están ubicados, saben lo que tienen que hacer. Y vienen estos ejemplos malos que nos desprestigian innecesariamente e injustificadamente, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que eso existió, que eso está mal y no tratar de ocultar, al contrario. Ni bien me enteré del caso, lo primero que hicimos es en reunión con los altos mandos decir, esto tenemos que poner a conocimiento de la opinión pública porque no esa es nuestra línea y bueno, transparentar todo y a partir de ahí mejorar nuestra imagen. ¿Cómo se tomó internamente, ministro, esta cuestión de la transparencia sobre este caso en particular? Porque me voy nomás al periodo pasado, digamos, el periodo gubernamental pasado, donde lastimosamente se quería esconder mucho lo que pasaba internamente en las fuerzas militares. ¿Cómo vio la reacción del cuerpo militar, digamos, a esta intención suya de transparentar? La verdad que todavía no tengo ni un reporte sobre eso, Joaquín. Y la verdad que no me importa. Y discúlpame la sinceridad. Poco o nada me importa qué es lo que pueden decir por lo que estamos haciendo. Aunque haya el 99,9% de gente que no esté de acuerdo con esta línea, eso a mí no me interesa. Esta línea es la que se va a cumplir. Transparentar, poner la cara ante las irregularidades, corregir y sancionar a los responsables y seguir adelante. Mientras justamente de esta línea de desprestigio, quiero destacar, sí, lo que usted decía recién, yendo por ejemplo al juicio político del expresidente Lugo en 2012, y aquel bochornoso suceso de un presidente, entonces canciller, Nicolás Maduro, que trató de arengar a las fuerzas militares de que salieran a las calles y realizaban básicamente un golpe de Estado, ¿verdad? En ese momento, y eso no ocurrió acá, a diferencia de como lastimosamente sí ocurrió, bueno, en los 90 con el intento del general Oviedo en Paraguay, pero más recientemente en otros países de la región, ¿verdad? O sea, eso es un poco también para destacar dentro de este sentido de ubicación, digamos, que usted decía recién de las fuerzas militares, ¿no? Sí, señor. No, yo cuando te digo, Juanqui, que nosotros estamos totalmente convencidos de que debemos de cumplir lo que establecen las normas de un Estado de Derecho, te digo con conocimiento de causa. Y es apenas un ejemplo el que diste, ¿verdad? Cuando los hechos del canciller extranjero que pidió a las Fuerzas Armadas romper el Estado de Derecho, ¿verdad? Nadie le hizo caso, al contrario, las Fuerzas Armadas tomó una posición absolutamente democrática. Y en todo este tiempo han habido hechos que no salieron a la luz pública, ¿verdad? Porque fueron hechos aislados en los que se demostró que las Fuerzas Armadas están para defender al Estado de Derecho. Ministro, justamente el tema de la tecnología, de la falta de presupuesto, en estos últimos meses se habló de la necesidad de la compra de aviones, que un sector en particular, digamos, de la oposición y de la prensa, es como que no tomó de manera debida o de por ahí no informó de cómo se debiera, ¿verdad? ¿Cuál es la idea con esta compra de la que se está hablando y la necesidad? Ahora estamos hablando de aviones bastante viejos, lo que tiene hoy lastimosamente el ejército paraguayo, ¿verdad? Sí, no, eso está previsto, solamente que son procesos lentos, no por la lentitud en sí misma, sino que tenemos que ir con mucho cuidado.
previendo la compra de los elementos tecnológicos y aeronaves, en este caso, que realmente necesitamos nosotros como Estado. No podemos un solo guaraní del presupuesto de más utilizar en estas compras. Y en breve el señor presidente de la República va a anunciar la definición de las compras que estamos planeando hacer. Prioridad absoluta es la provisión de radares primarios para la Fuerza Aérea y por supuesto de las aeronaves, porque tener radares, detectar un vuelo irregular, pero no tener aeronaves con las que interceptar y obligarles a que aterricen no tiene sentido, ¿verdad? Entonces esas dos son las prioridades, pero como son compras digamos que muy costosas, tenemos que irnos con mucho cuidado y no podemos, como te dije anteriormente, comprar algo que al final no nos sirva y mucho menos a un precio elevado. Centavo sobre centavo vamos a estar precautelando los intereses del Estado paraguayo. ¿Está Paraguay atrasado, ministro, en materia de defensa? Hablo presupuestaria y tecnológicamente frente a países como Argentina, Brasil, incluso Bolivia, que con Evo Morales también hizo una carrera armamentística interesante, digamos. Sí, y te contesto con lo que dije hace rato, Juan, que desde el 89 estamos sufriendo nosotros recortes presupuestarios y eso, claro que nos afecta y estamos en desventaja con nosotros mismos. Yo no quiero compararnos con otros países, porque eso hasta sería una falta de respeto a esos países, ¿verdad? Pero estamos en deuda con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que el Paraguay renuncia a la guerra, pero se reserva el derecho legítimo a la defensa. Claro. Entonces tenemos la responsabilidad de equipar mejor a nuestras Fuerzas Armadas. Y en ese sentido yo puedo decirle a todos que no tengan ningún temor de equipar a las Fuerzas Armadas, que esas Fuerzas Armadas siempre van a estar al servicio, primero, de la seguridad de la ciudadanía, hasta donde nos permite la Constitución y las leyes. Y segundo, vamos a estar también a disposición de la ciudadanía en caso de catástrofes naturales, en caso de necesidades de la ciudadanía, que para eso estamos nosotros también permanentemente atentos. Pero volviendo al caso que te dije anteriormente, de que estamos al servicio de la seguridad de la ciudadanía, hay un cuestionamiento también de que la seguridad pública, del orden público, es cuestión de la Policía Nacional, que las Fuerzas Armadas tienen que estar en sus cuarteles. Y eso es cierto, hasta vale la redundancia, hasta cierto punto. Porque si nosotros tenemos elementos, tenemos personal entrenado que pueda hacer frente a un grupo criminal con aires terroristas, con armamentos de grueso calibre y con hechos que ponen en entredicho inclusive la soberanía del Estado paraguayo en algún lugar, nosotros no vamos a dudar en emplear a las Fuerzas Armadas. Siempre dentro de la doctrina de empleo, dentro de la naturaleza de empleo y ni qué decir en el marco constitucional y legal de la República. Sobre todo que hubo ya incluso lastimosamente bajas en esta lucha contra grupos terroristas en la zona norte del país, ¿verdad? O sea, en un solo ataque contra un camión, recuerdo, fueron 8 militares los fueron fallecidos. El coronel Piñanes, capitán Piñanes creo, sí. Con este atentado con bomba, o sea, hay también ya bajas sensibles, digamos, en filas militares en esta lucha. Sí, señor, y Juanqui, esa baja de 8 efectivos militares del ejército se produjo cuando yo estaba de comandante del ejército, o sea que conozco demasiado bien, sentí en carne propia todo el drama que eso constituyó a nivel familiar, a nivel institucional. Y sí, nosotros, tal como reza nuestro juramento, ofrendamos nuestra vida a la patria si hay necesidad. Eso también es parte de la vocación militar. Y hay otra cuestión, ministro, también, que es el tema de la corrupción. Digamos que es una realidad no solamente en filas militares, es una realidad de la sociedad paraguaya en general. Y como bien decías,
todo, básicamente las instituciones, el periodismo y por lo tanto también la policía y las fuerzas militares son reflejo de la sociedad. Entonces hay hechos de corrupción en todos los estamentos y también en fuerzas militares, o sea, hubo por lo menos en los últimos años. ¿Cuál va a ser la postura de tu gestión, digamos, al respecto de, en caso de que salten denuncias y se haga seguimiento de estas denuncias, ¿verdad? Implacable en contra de eso, implacablemente, así como con este hecho de lesión grave en la academia militar. Nos vamos a apañar, y esa es la línea del señor presidente. Como comandante en jefe, claramente suele decirle a los comandantes y a mí mismo en las reuniones de comando en jefe que él va a dar todo su apoyo a las fuerzas militares, porque él nota que es una institución que puede ser muy útil a la sociedad, al Estado, pero siempre aclara que los hechos irregulares van a ser sancionados severamente por él. Palabras más, palabras menos, esa es la línea que tenemos desde el propio gobierno nacional, y desde el Ministerio de Defensa, ni qué decir. No tenemos por qué apañar, al contrario, tenemos que castigar cualquier hecho irregular. ¿Cómo se mantiene al ejército, a las fuerzas militares apartadas de la influencia política? Y te doy un ejemplo muy concreto, ministro. En aquella disputa argañismo contra oviedismo, se da que uno de los hijos del fallecido expresidente asume el Ministerio de Defensa, y te acordarás que mandó la caballería ya bien perdida en el Chaco, ¿verdad? Sí. Y lastimosamente eso no debería ocurrir, porque era una cuestión de revanchismo personal. Ahora hay toda una historia en la cual yo no quiero entrar. Pero ¿cómo se mantiene, digamos, las fuerzas militares alejadas de esa interna que puede haber en el partido gobierno o gobierno contra oposición, ministro? Sí, las Fuerzas Armadas están a cargo del presidente de la República en su carácter de comandante en jefe. Y él es el único que decide los nombramientos y decide las grandes líneas. Y nosotros absolutamente no tenemos ninguna injerencia política. Pues, si alguna persona de la clase política pide algo, por supuesto, nosotros tenemos que escuchar. Más que nosotros, yo como ministro de Defensa, ¿verdad? Porque yo soy un civil, no soy un militar uniformado, ya estoy retirado. Yo tengo que escucharles, porque el derecho a pedir está consagrado en la Constitución, ¿verdad? Claro. Pero todo eso yo debo administrarlo y poner a conocimiento del comandante en jefe. Y con eso evitamos absolutamente la injerencia política. Los nombramientos que se produjeron últimamente fueron totalmente dentro del plan de carrera establecido. Las notas que el oficial obtiene durante toda su carrera son tenidas en cuenta, y afortunadamente estamos lejos de la injerencia política en las Fuerzas Armadas. Quiero hablar un poco de vos, ministro, como persona, digamos, y quiero para que la gente te conozca un poco más también. ¿Cómo se dio esta aspiración a la carrera militar, digamos? Sí, yo nací en un pueblo, ahora se convirtió ya en una ciudad, una ciudad pequeña, pero ciudad al fin, Yegros, el departamento de Cazapá, y a los 14, estaba por cumplir 15 años, vine a la capital, porque cuando eso en mi pueblo solamente teníamos hasta el tercer curso básico, se llamaba así, sería ahora noveno grado, y o nos quedábamos en Yegros o veníamos a Asunción para estudiar. Y bueno, vine yo a Asunción e ingresé al Liceo Militar Acostañó. En el Liceo Militar Acostañó uno entra y para recibirse en esa época de bachiller, no sé si se sigue llamando así bachiller, y bueno, y esa ya es una formación militar. Y bueno, me di cuenta de que la vida militar era la mía, que yo estaba preparado para eso, y luego egresé del liceo, postulé para la Academia Militar, cuando eso se llamaba Colegio Militar, y estuve nuevamente 4 años ahí como cadete. Egresé como subteniente de infantería en el año 1983. Y bueno, seguí la carrera, afortunadamente, ocupé todos los cargos en los niveles de mando.
comandante de pelotón, comandante de compañía, comandante de batallón, fui jefe de plana mayor. Digo afortunadamente porque la propia estructura militar me dio esa oportunidad. Y bueno, los últimos cargos importantes que ocupé fueron los de comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Fui agregado militar del Paraguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Y luego fui comandante de la Tercera División de Infantería, que tiene su asiento en Ciudad del Este. Y ahí estuve más de 2 años. Y de ahí fui nombrado, siendo comandante de la Tercera División de Infantería, fui nombrado comandante del Ejército Paraguayo. Y con ese cargo ascendí al grado más alto al que puede ascender un militar, que es el de general de ejército. Todo el hecho de irte al extranjero a servir, de moverte un poco de tu ciudad, también a veces genera un alejamiento de la familia, ministro. Sí, de hecho que la carrera militar casi siempre implica periodos de alejamiento de la familia. Pero en el caso de la agregaduría militar en Bolivia, nosotros nos fuimos toda la familia. Todos mis hijos y mi señora nos fuimos y vivimos ahí en Bolivia, en La Paz, más de 2 años. No nos separamos. ¿Y en Ciudad del Este? Ahí sí. Ahí sí te fuiste solo. Ahí sí me fui solo y realmente es una situación difícil. No es fácil cuando uno está alejado de la familia. Eso hay que decirlo con todas las letras y es una de las cuestiones que el militar debe de administrar. Sobre todo, para destacar también, ministro, que uno de por ahí en la carrera militar tiene que renunciar a otras cosas que por ahí como civil uno gusta, ¿verdad? Por ahí no puedes siempre irte a la cancha, verle a tu club favorito, digamos, o sea, no, hay cosas que no puedes hacer, ¿verdad? Sí, hay cosas que, y eso, Juanqui, depende, o sea que no es que dependa, eso se consigue con la formación básica que se tiene en la academia militar, esos 4 años de cadete en el que uno tiene una disciplina muy rigurosa, ¿verdad? Y eso ayuda a que después tengamos esa, no digo yo facilidad, pero tengamos esa fuerza para cumplir las órdenes. Porque yo suelo escuchar que algunos civiles dicen, estos militares lo único que saben es cumplir órdenes, ¿verdad? Y la verdad que cumplir órdenes a veces es muy difícil. Claro. Muy difícil. Uno luego aceptar una orden, ¿verdad? El ser humano tiene una rebeldía natural y después todo el proceso que se tiene que realizar de estudio, se llama estudio de situación para cumplir esa orden. Y bueno, y todo eso uno consigue con la formación básica que se tiene en la Academia Militar y con la vocación natural que uno tiene, que te dije anteriormente, yo no sé eso cómo se adquiere, ¿verdad? Pero hay una gran dosis de vocación para que uno pueda aceptar toda la rigurosidad de la vida militar. ¿Cuál fue el momento más duro que te tocó en este casi primer año? Sí, ya está por cumplir un año, estamos en mayo, en este primer año de mandato como ministro. Sí, al principio, cuando ni bien asumimos la crisis que se produjo con la cuestión de la finca 916 y este caso ahora, este caso de la agresión que se produjo en la Academia Militar, yo creo que supera inclusive al problema de la finca 916, porque si bien es cierto lo de la finca 916 fue una cuestión muy grave, muy delicada, sin embargo no hubo ningún lesionado ahí. Y acá en este caso sí hay un lesionado, sí hay un joven al que hay que atender, por el que hay que velar, y yo creo que esta situación fue la más penosa, Joaquín, sin ninguna duda. Ministro, justamente el tema de la finca de 916 me hace traerte a colación, digamos, otra situación, ¿verdad? Que es, y para preguntarte cómo van a seguir actuando. En el caso de la finca 916, ustedes actuaron, están recuperando un bien de dominio público que estaba en poder de gente inescrupulosa, encima no es gente pobre, digamos, sí, que es la que habitualmente invade, ¿verdad?
¿Cómo van a seguir actuando? Porque seguramente hay más casos que seguramente por ahí van a ir saltando o ustedes mismos lo están investigando. ¿Cómo se actúa en este tipo de situaciones? Hay hechos muy anteriores, porque anteriores a lo que nosotros pudimos haber actuado, ¿verdad? La verdad que todos son hechos que se produjeron anteriormente por circunstancias también diferentes, ¿verdad? Y nosotros estamos siempre en contacto permanente, vale la redundancia, con el Procurador General. El Procurador General es el abogado del Estado. Claro. Todas las cosas que nosotros tengamos que... todo lo que tengamos que hacer a nivel judicial, indefectiblemente lo hacemos a través de la Procuraduría General. Y yo estoy muy en contacto con él y estamos siempre con el estudio jurídico, con el departamento jurídico del Ministerio de Defensa. Estamos chequeando todas nuestras fincas y muy atentos, porque la responsabilidad que tenemos es de cautelar los inmuebles, los bienes del Estado que están a nuestro cuidado. Justamente, esa es otra cuestión también, ministro. Vos decías recién, la gente dice los militares cumplen órdenes nomás, pero desde tu lugar de ministro de Defensa, tienes que administrar una cantidad importante también de situaciones y hasta de propiedades, ¿verdad? O sea, la estancia en la patria que sigue siendo, está bajo dominio del Ministerio de Defensa, y hay otros lugares así también de mucha relevancia, ¿verdad? O sea, no solamente la cuestión militar en sí, sino que tiene una cuestión administrativa muy grande también en el Ministerio. Sí, es la cuestión, muchísimas responsabilidades uno tiene. Y por eso que cuando me preguntas cuál fue el momento más difícil, sí, son esos, ¿verdad? Pero la verdad que todos los días son difíciles. Hay veces que uno termina el día y no le alcanzó el tiempo para hacer todo lo que uno tendría que haber hecho, ¿verdad? Porque existen muchas aristas, a veces hay un problema, cuando empezaste a solucionar ese problema ya llegó otro, y mientras estás analizando los dos problemas ya llegó el tercer problema, o sea que son muy variadas las cuestiones que se manejan desde el Ministerio de Defensa. Ministro, vos sos papá, como bien decías, y me imagino que, de hecho, por la propia característica de las fuerzas militares, un poco paternalista también, ¿verdad? O sea, el superior con los subordinados, ¿verdad? Me imagino que es también un golpe humano muy fuerte, como decía, el de los 8 militares asesinados en servicio, el de los militares fallecidos hace un par de meses, estaban en una cuestión muy, muy desafortunada, ¿verdad? Que es algo que le afecta incluso a toda la ciudadanía, el tema de los raudales. O sea, me imagino que uno siente tan como ser humano y hasta como papá, digamos, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por supuesto que sí. Justamente cuando ocurren estos hechos, lo primero que hago es ponerme en la piel de los padres. Por eso, cuando yo me enteré de este caso, lo primero que hice fue llamarle por teléfono a la mamá del cadete. Y mientras me preparaba para irme junto a ella, rápidamente me fui junto a ella. Estaba con la abuela en el hospital militar, ¿verdad? Esperando la evolución de su hijo. Por supuesto que nosotros no apartamos lo militar de lo humano, porque eso sí sería catastrófico. Entonces tendríamos militares como que cometió el hecho energúmeno, ¿verdad? No, nosotros somos padres, somos hijos, somos hermanos, no perdemos ese afecto familiar. Al contrario, ese afecto familiar es lo que nos fortalece. Yo siempre le digo a los nuevos, a los cadetes que empiezan la carrera, siempre les digo, el buen militar, el buen soldado empieza por ser buen hijo. O sea que ahí está la fuerza del militar, en su fortaleza moral, en su fortaleza espiritual, porque muchos hechos, muchas situaciones, el militar, entre comillas, aguanta por la fortaleza moral que tiene. Y vuelvo al caso, vos estás preparado para ir a saludarle a tu mamá por su cumpleaños y resulta ser que sorpresivamente te toca la guardia. No estaba previsto porque se enfermó alguien y justo te toca la guardia y no te podés ir a visitarle a tu mamá en su cumpleaños. Y eso, si uno no está preparado, si no tiene fortalecido su moral, le cuesta muchísimo soportar. Pero a nosotros eso nos resulta totalmente normal. Es más, nuestros familiares se acostumbran a eso. Nuestros propios familiares se acostumbran a eso
y bueno, y vamos para adelante, pero es por eso se dice normalmente la gran familia militar, porque el militar no solamente es él, es también su familia, y la familia también tiene que entender cuál es la rigurosidad y de qué tiene que a veces desprenderse por la carrera del papá o del hermano o del hijo. Vi que estuvieron realizando obras incluso en el Chaco también para asegurar la provisión de agua en algunas zonas. Muchas veces la fuerza militar es como la única presencia del Estado también en algunas regiones, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que siendo una institución que tiene sus efectivos en todas partes y tiene la disciplina instalada, entonces nosotros tenemos que poner eso a disposición del Estado. Se necesitó agua en el Chaco en aquella oportunidad, y ¿quiénes fueron los que primeros reaccionaron? Fueron las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque falta agua, vengan acá, y el militar viene, planea y ejecuta la operación, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos cuando faltó el agua, y ahora estamos haciendo unos reacondicionamientos de unas fuentes de agua en el Chaco. Empezamos en Irala Fernández, un trabajo de 22 días, un predio de 10 hectáreas, fue limpiado, los canales de apertura de agua o de recogida de agua fueron todos limpiados, porque eso estaba todo colmatado, era un monte, increíblemente se dejó de hacer los mantenimientos respectivos, y ahora esa fuente de agua está como para recibir el agua de la lluvia y recoger esa agua, y después para que eso sirva cuando no haya agua, ¿verdad? Son 45 millones de litros de agua que se puede recoger en una sola fuente, y eso sería un alivio muy grande al Chaco para cuando llegue la época de sequía. Para cerrar, ministro, transparencia y profesionalización entonces va a seguir siendo su norte, digamos. Esa es la meta, ese es el norte, y bueno, nos vamos a descansar pese a los tropiezos que son parte de lo que uno debe de soportar, ¿verdad? Nuestro norte siempre va a ser ese: capacitación del personal y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, porque no podemos pretender comprar tecnología, comprar armamentos, comprar equipos si nuestro personal no está bien entrenado. Entonces, el entrenamiento es muy integral, debe ser muy integral. Cuando yo hablo de entrenamiento no digo solamente que un soldado sepa disparar un fusil, sino el entrenamiento debe de incluir inclusive la enseñanza moral, la enseñanza espiritual para usar ese armamento, porque sería muy, muy pernicioso que un soldado que supo o que aprendió a disparar no sepa que ese disparo debe hacerse siempre en el marco de la defensa del Estado y del Estado de Derecho. Eso implica el entrenamiento. Y bueno, estamos en eso, Juancho. Gracias, ministro, por su tiempo. No, gracias a vos. Óscar González, ministro de Defensa, en esta edición de Sin Filtro.